posible. Es decir, si puede ser en media hora, mejor que en 40 minutos, precisamente para que luego tengamos más tiempo de discutir algunas cosas, ¿no? Pero lo que me dijeron los compañeros cuando me llamaron para que volviera luego de 7 años, que han pasado muchas cosas en estos 7 años, y también, no solamente de forma general, sino también en lo que hace, en lo que respecta a la renta básica, han pasado bastantes cosas, ¿no? Pues me decían que específicamente que hablase de la renta básica en una situación de crisis económica, evidentemente, pero al mismo tiempo que hiciera un recordatorio, aunque fuera muy rápido, de lo que es la renta básica, porque sigue habiendo confusiones sobre lo que esto es. Entonces, me he permitido hacer un esquema que lo voy a exponer ahora y luego lo voy a desarrollar. Los 4 puntos que me gustaría tocar, los 3 puntos, mejor dicho, que me gustaría desarrollar, sería la idea según la cual la historia de la renta básica, al fin y al cabo, coincide en el tiempo con la historia del neoliberalismo, con pequeñas diferencias de años, y esto es importante enmarcarlo y hacer un breve recordatorio de lo que diríamos las características fundamentales del neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo o capitalismo contrarreformado o capitalismo desembridado, según los autores ha recibido estos distintos nombres, ¿no? Bien, porque la crisis, y este es el tercer punto que quería tocar, la crisis precisamente se da en este tipo de capitalismo determinado, no en un capitalismo hipotético general que sirva para todas las épocas y circunstancias, sino en un capitalismo histórico muy determinado, ¿no? Por el medio, recordaré lo que es la renta básica y quizá haré alguna referencia, según el tiempo, a la subcomisión parlamentaria, a la que se ha referido antes la compañera, porque puede significar de momento no está significando nada, además porque coincidió que justamente se creó en unos momentos que poco después ya se convocaban las elecciones europeas, con lo cual todos los partidos, como es normal, estaban distraídos con las elecciones europeas, ¿no? Pero puede significar algo importante, al menos para conocimiento general de lo que es la renta básica. Pues bien, como decía, la renta básica, al menos la historia reciente de la renta básica, porque precedentes históricos, como sabéis, hay muchos, pero la historia de la renta básica empieza precisamente a comienzos de los años 80 del siglo pasado, justamente cuando ya el neoliberalismo llevaba algunos años en plena ofensiva. Al fin y al cabo, eran los primeros años de los 80, recordemos que en aquella década, con alguna pequeña diferencia de años, fueron cuando los gobernantes de los 2 países más poderosos del mundo, al menos el más poderoso sin ninguna duda, que era Estados Unidos, pues tuvieron un presidente y luego Ronald Reagan y luego la primera ministra británica, o antes, Margaret Thatcher, que evidentemente le dieron un gran impulso a lo que se ha conocido como neoliberalismo. Pero ¿qué características tiene este capitalismo desembridado, capitalismo contrarreformado o neoliberalismo, que, como decía, son palabras o expresiones para definir el mismo tipo de capitalismo que empieza fundamentalmente, como sabéis, a mediados de los años 70, aunque algunos precedentes ya ideológicos, porque se preparó con tiempo, podíamos meterlos en algunos años antes. Bien, la principal característica del neoliberalismo es la siguiente, es redistribuir, que no generar la riqueza y la renta. Esto es un punto muy importante. El neoliberalismo no es muchas cosas, ¿no? Pero si algún objetivo fundamental, y luego daré algunos datos que creo que lo muestran de una forma suficientemente contundente, es precisamente esto, redistribuir la renta y la riqueza. Para este fin se han utilizado a lo largo de estos años diversos medios o instrumentos. Un pequeño resumen de ellos, y muy rápido, son los siguientes. Primero, una mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzada en muchos sitios de poblaciones campesinas enteras. En segundo lugar, una conversión de formas distintas
de propiedad, en algunos casos propiedad comunal, en otros propiedad colectiva, en otros propiedad estatal, en derechos exclusivos de propiedad privada. En tercer lugar, supresión de los derechos de los bienes comunes. Esto tiene mucha relación con lo anterior, pero es más específico. Una supresión de los derechos sobre los bienes comunes. Y el orden en que lo estoy diciendo no quiere decir que uno tenga más importancia que el otro, ¿no? Otro factor también, o otro instrumento que ha utilizado, ha sido la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de formas de producción y de consumo no estrictamente mercantilizados, es decir, formas de consumo y de producción autóctonas, ¿no? Esto evidentemente tiene también relación con los otros instrumentos. Otro medio del que se ha valido son estos procesos, llamémosle coloniales o neocoloniales, de apropiación de activos que básicamente se refieren a recursos naturales, no solamente, pero básicamente sí. Y en sexto lugar, lo que algún autor, David Harvey, por ejemplo, ha llamado acumulación por desposesión. Pero aquí sí que me gustaría detenerme un poco porque, aparte que esta expresión que utiliza David Harvey tiene otras connotaciones indiscutibles y creo que muy afortunadas, la de acumulación por desposesión tiene al menos tres características que para nuestros intereses nos vale la pena resaltar especialmente. Uno es la privatización y mercantilización, luego lo voy a desarrollar un poco. Otro es la palabrita que ha hecho fortuna de la financiarización, ¿qué es eso de la financiarización? Y, en tercer lugar, las redistribuciones estatales. En primer lugar, como decía, la privatización y la mercantilización. Esto se concreta en lo siguiente: a lo largo del mundo, de todo el mundo, con economías muy distintas, algunas de países claramente ricos, otros de países pobres o empobrecidos, se ha privatizado toda clase de servicios públicos, suministro de agua, por ejemplo, telecomunicaciones, transportes, etc. Se ha privatizado también el sistema de provisión social gestionado por el Estado de Bienestar, en muchos casos, a viviendas sociales, educación, asistencia sanitaria, pensiones. En algunos sitios, evidentemente, esto ha sido mayor que en otros. También se ha privatizado instituciones públicas, universidades, por ejemplo, laboratorios de investigación, cárceles. En Estados Unidos, como sabéis perfectamente, hay cárceles privadas. Y hasta, incluso, algo que parecía increíble hace pocos años, y se ha privatizado competencias relacionadas con la guerra. ¿A qué me estoy refiriendo? A las competencias relacionadas con la guerra. Bueno, pues todo el mundo ha oído hablar de las unidades militares privadas en la guerra de Irak, el famoso caso Blackwater, en fin, terrenos que estaban completamente vedados a la intervención estatal. Pues de la guerra pues también han sido privatizados. El segundo factor que decía, o el aspecto principal de la acumulación por desposesión, decía que era la financiarización. Bueno, esto no tiene mucho secreto. Quiere decir, lo de la financiarización, así en pocas palabras, que el sector financiero ha tenido o ha ocupado un peso completamente muy superior al que había tenido antes de esto que estamos analizando ahora, que ha recibido el nombre de neoliberalismo. Un dato creo que es más que suficiente para ejemplificar, no demostrar, porque evidentemente se necesitaría más tiempo para poderlo hacer, pero sí mostrar a lo que me estoy refiriendo. La cifra diaria total de negocios de las transacciones financieras en los mercados internacionales fue exactamente de 2.300 millones de dólares